Es un placer en esta nueva forma virtual de comunicarnos, estar en esta jornada conjunta, INEA CREA, en la que estamos haciendo una mirada hacia los sistemas de producción. Y básicamente el objetivo de la charla es repasar algunos conceptos, conceptos que ya conocen y herramientas para mejorar el diseño de los sistemas agrícolas. Vamos a mirar algunos números, qué está pasando con la agricultura en base a algunos números de IDEA, qué sucede con los sistemas de agricultura continua, qué alternativas tenemos, varias, y las conocemos, y simplemente después algunas reflexiones. Vamos a algunos números. Superficie e intensidad agrícola, estos son datos de IDEA, lo que muestra la línea roja es el número de cultivos por año. Estamos más o menos en 1,30 aproximadamente el número de cultivos por año. Pero miremos qué interesante. En los años 90, plena época de rotación de cultivos y pasturas, teníamos solamente un cultivo por año, casi. Es decir, acumulábamos nitrógeno y carbono en la fase de pasturas y en la fase agrícola perdíamos todo. Solamente un cultivo por año. Es para que tengamos la perspectiva de lo que ha pasado en nuestros sistemas agrícolas en los últimos 20, 30 años. ¿Qué pasa en los sistemas de agricultura continua? Y Gonzalo, trabajó en eso, dio algunas pautas, y si ustedes miran las diferentes jornadas INEA CREA, aparecen factores comunes siempre que marcan los rendimientos de los cultivos. Lo primero, una menor oferta de nitrógeno del suelo y aumenta la necesidad de fertilizante nitrogenado. Vemos el caso de trigo. ¿Tenemos potencial genético para explorar? Si nosotros no aplicamos más nitrógeno, no llegamos a concretar ese potencial. Poca oferta de nitrógeno del suelo. En general, las salidas de carbono son mayores que las entradas, balance negativo. Y sabemos que precisamos carbono y nitrógeno para formar materia orgánica. Gonzalo lo decía recién, pérdida de calidad física del suelo, difícil de medir pero muy importante cuando uno avanza en la edad de chacra. Obviamente los temas de eficiencia de nutrientes que no vamos a tratar hoy. Y una última, recordemos, tendencia a reducción de rendimientos con los años de agricultura o edad de chacra. Y Gonzalo recién mostraba el ejemplo de la soja. Repasemos algunas evidencias de lo que está pasando con los sistemas de agricultura continua. Este es un trabajo de Osvaldo Ernst, parte de su trabajo de doctorado. Concentrémonos en el cuadro verde. Estos son rendimientos de trigo, lo que se llama frontera de rendimiento, con y sin limitación de nutrientes. Y vamos para el lado que Gonzalo mencionaba en la charla anterior. Pospastura, en los primeros años, los rendimientos se mantienen relativamente estables. Y en todo caso, cuando agregamos más nitrógeno, llegamos a esos rendimientos. En cambio, cuando seguimos pasando los años y a medida que aumenta la edad de chacra, los rendimientos caen. Y podemos echar más nitrógeno, pero no llegamos a obtener rendimientos similares. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este trabajo? Que es muy bueno porque de alguna manera trata de asociar la productividad con la calidad del suelo. Primero, que el alargamiento de la fase de cultivos o edad de chacra provocó una reducción en los rendimientos de trigo. En los 90, los ensayos de residualidad de pasturas mostraban cómo caía el rendimiento de trigo bajo el laboreo convencional, hoy bajo siembra directa. En los primeros 5 años post-pastura, ¿cuál es el factor principal? La reducción en la capacidad de suministro de nitrógeno, que es corregible si aplicamos más nitrógeno, y cada productor y cada empresa sabrá ubicarse en qué punto de la curva quiere ubicarse. Luego de ese periodo, más de 5 años, empiezan a pesar otros factores, algunos de los que mencionaba Gonzalo, como la pérdida de capacidad física del suelo, degradación, que no se corrigen obviamente aplicando más nitrógeno. Segunda evidencia, trabajo hecho con un programa que armó FUCREA y del cual Sebastián Massili fue uno de los participantes, pero tiene varios participantes, que lo que muestra es cómo la intensidad de cultivos, cómo cambia el balance de carbono negativo o positivo
con la intensidad del número de cultivos. Y uno ve que en la medida, hay una tendencia que en la medida que uno tiene mayor número de cultivos por año, los balances tienden a ser positivos, pero también hay una gran dispersión. Lo que sí es cierto es que si yo tengo un solo cultivo por año, mi balance de carbono va a ser negativo. Entonces, es muy interesante porque como esta herramienta está disponible, en cada empresa, cada productor puede seguir cuáles son las entradas y salidas de carbono que tiene de su sistema. Y es una herramienta muy útil para juntar productividad con sostenibilidad, sustentabilidad. Hay mil formas de decir eso. Entonces, tenemos una secuencia con predominancia de soja, con todavía alta participación de soja de primera, que además tiene una alta variabilidad interanual. Los problemas que tenemos acá de limitación de agua en cultivos de verano no los tienen las zonas de núcleo productoras de soja, el cinturón maicero de Estados Unidos, zona núcleo argentina, en donde uno puede esperar rendimientos más altos. Tenemos trigos y maíces con mayores requerimientos de nitrógeno y mejor genética, menos proveniente del suelo, potenciales más altos y además limitados por la edad de chacra. A medida que aumenta la edad de chacra, y bueno, por más nitrógeno que le echemos, no vamos a llegar a los techos de rendimiento. Tenemos balance de carbono negativos en muchas chacras. Y esto es intensidad de cultivos, productividad. ¿Cuáles son algunas de las alternativas que tenemos? Vamos a repasar brevemente el concepto de balance de carbono. Ustedes lo conocen. Las entradas, básicamente residuo de cultivo, parte de eso se humifica y forma parte del pool de carbono orgánico del suelo y las pérdidas por erosión y mineralización. No es lo importante acá es mirar las entradas. Las entradas lo que nos dicen es que lo que importa es cantidad, calidad y yo agregaría frecuencia de agregado de rastrojo. Entonces tenemos un componente que es la rotación, el número de cultivos por año, que dijimos hoy en día nos está faltando más área de doble cultivo. El cultivo no es lo mismo maíz que soja. El rendimiento, todo aquello que podamos hacer para mejorar el rendimiento, y Gonzalo daba ejemplos de variables que discriminan rendimientos altos y bajos que se vienen repitiendo en casi todas las jornadas, el agregado de potasio, en cultivos de invierno el agregado de más nitrógeno, la corrección de otros nutrientes. Hay variables que la dispersión que muestran las empresas son debidas a medidas de manejo que no se toman por alguna razón. Pero si uno analiza los mejores rendimientos, la gente está mejorando diferentes prácticas de manejo. Bien. Entonces, si nos quedamos en la secuencia agrícola, tenemos que tener mayor productividad. Y lo dije, tenemos medidas de manejo que la propia base de FUCREA ha mostrado que tiene impactos positivos en los rendimientos y que los productores han adoptado. Agregado de N, corrección de nutrientes, no vamos a abundar esto. Diseñar las secuencias considerando efectos positivos, y Gonzalo ponía el ejemplo de lo que es maíz-soja como antecesor, que es también en otras partes del mundo, maíz-soja siempre rinde más que soja-soja, que verano-soja-soja. Mayor intensidad de uso. En definitiva, cantidad, calidad y frecuencia de entradas. Es decir, en la secuencia agrícola tenemos bastante para hacer. ¿Cuánto precisamos de agregado de carbono? Aproximadamente 4 toneladas de carbono hectárea a año. ¿Qué otras alternativas tenemos? Algunas las conocemos, son viejas. La inclusión de pasturas, cultivos de servicio, etcétera, o la inclusión de pasturas y cultivos de servicio también. Inclusión de pasturas cortas o largas. ¿Qué es lo ideal con un componente leguminosa? Si yo tengo un sistema que tiene déficit de nitrógeno, preciso agregar en la mezcla alguna leguminosa. Es una vieja receta y vamos a ver algunos datos nacionales. La segunda, no son excluyentes. Inclusión de cultivos de servicio. Concepto algo diferente a cobertura. ¿Cuál es el cultivo de servicio y para qué lo usamos hoy en nuestras secuencias? Básicamente, de acuerdo al plan de uso y manejo, para proteger el suelo de la erosión. Y lo llamamos cultivo de cobertura. Y por eso usamos básicamente gramíneas, que son las que crecen más rápidamente. Lo que sí es importante, y hay que recordarlo, es que el sistema será sostenible si ambas fases de la rotación, cultivo o pastura, son altamente productivas e intensivas. Es decir, si yo genero una pastura de muy alta producción de materia seca con buen porcentaje de leguminosa y luego mi fase agrícola tiene una intensidad de 1,1, 1,2, algo estoy haciendo mal.
Vamos a repasar algunos datos experimentales viejos, experimentos en los cuales han participado muchos técnicos de INEA, Andrés Cuinque, Alejandro Morón, quien suscribe. Este es un experimento que empezó en el año 63, en La Estanzuela, y lo que voy a mostrar básicamente es la evolución, el impacto de diferentes manejos de uso del suelo en el carbono orgánico del suelo. Y lo que tenemos en blanco es un sistema agrícola totalmente extractivo, no reponemos fertilizante. En azul, lo que tenemos es un sistema agrícola al que le agregamos NIP, un punto de equilibrio bastante bajo. Recuerden, punto de inicio, esta situación ya tenía alrededor de 40 años de cultivo. En línea roja, la que estamos mirando acá, tenemos situación de pastura-cultivo, pero tenemos un 33% de pastura. No está tan mal, es decir, yo puedo tener una secuencia agrícola que está de alguna manera planchada y plantear alguna pastura de corta duración para cortar esa secuencia. Y arriba del todo, una pastura-cultivo 50 y 50, que muestra estos ciclos. ¿Qué son estos ciclos? Entradas de nitrógeno, caídas de nitrógeno. Cuando uno pasa a siembra directa, lo que uno espera es que una rotación de cultivos y pastura bajo siembra directa, si nosotros podemos encaminarla bien, pasa a ser uno de los sistemas más conservacionistas. Y si mañana le queremos hacer la huella de lo que querramos a ese sistema, vamos a competir con los mejores sistemas agrícolas del mundo, no tengo la menor duda. Entonces, ¿qué muestra esto? Cuando yo agrego pasturas, y estos son ejemplos, 50% de cultivo, 50% de pastura, 67% de cultivo, 33% de pastura, lo que aumento también es la cantidad de carbono en profundidad, y eso es muy importante, porque estoy también mejorando la condición física del suelo. Por eso, la importancia de las pasturas. Nuevamente, cortas, largas, hay opciones. Este es otro ejemplo, un experimento conducido por José Terra en el departamento de 33. Y lo bueno es que parte de un suelo virgen. Diferentes sistemas de producción. Y miremos qué pasa. Miremos sobre todo cultivos para grano. Es un sistema luego de 20 años, una pastura permanente, es casi el campo natural virgen, que tiene un valor de carbono orgánico más alto. Sistema de cultivo continuo, todo bajo directa, 20 años en directa, incluyendo soja, sorgo, etc. Está bastante más abajo. Un sistema que rota con pasturas largas y un sistema que rota con pasturas cortas. Es decir, en estas zonas, que incluso pueden asemejarse a varias que han entrado en agricultura en otras partes del país, el solo hecho de poner alguna rotación corta en el sistema mejora mucho el carbono orgánico. Y si mejora el carbono orgánico, como eje central de la fertilidad de un suelo, mejora un montón de otros aspectos. Entonces, resumiendo años de investigación en esto, mayor producción de materia seca por hectárea, más entrada de carbono al suelo, eso es cierto en la parte de pasturas y en la parte de cultivos. Productividad y duración son las claves. Varias alternativas, cortas, largas, eso va a depender del tipo de empresa, de la toma de decisiones, nuevamente, dónde me quiero parar. Si agregamos leguminosas, tenemos que esperar una fijación de nitrógeno de aproximadamente 1 kilo de nitrógeno cada 25 o 30 kilos de materia seca por hectárea de leguminosa. Es decir, un ciclo de una buena pastura de 4 años puede estar ingresando al sistema alrededor de 300, 350 kilos de nitrógeno. Más vale que lo aprovechemos muy bien luego. Entonces, aumentamos el pool de N, residualidad para los cultivos siguientes. Las rotaciones cultivo-pastura en siembra directa están un escalón arriba de los sistemas de agricultura continua, lo vimos con el ejemplo de 33, en varias propiedades, en carbono, nitrógeno, capacidad de suministro. Cuanto más alto es el nivel de carbono del suelo, precisamos más productividad e intensidad de cultivo. Si yo estoy en un suelo muy fértil de cololó, ese suelo me exige más porque obviamente tiene un stock, un pool de carbono más alto y cuando mineraliza pierde más. Por lo tanto, se vuelve más exigente la rotación y la intensidad de cultivo que yo tengo que hacer. Inclusión de cultivos de servicio.
¿Es excluyente? ¿Puedo hacer solamente pasturas cortas o largas en rotación de cultivos o solo cultivo de servicio? No. Estamos armando un puzzle y este es un ingrediente más, los cultivos de servicio. Y acá tengo este diagrama que muestra básicamente, bueno, en qué funciones y por qué. El nombre de cultivo de servicio se ha usado bastante, nosotros hemos tenido mucho trabajo en conjunto con Gervasio Piñeiro, y la mirada desde la ecología es cultivos que brindan servicios ecosistémicos. Y podemos dividir gramíneas que básicamente lo que hacen es protección de erosión, retención de nutrientes. Ustedes saben, en Estados Unidos la fiebre de los cultivos de cobertura empezó justamente para capturar todo el nitrógeno que se perdía en los drenajes artificiales. En leguminosas, ejes centrales, poner nitrógeno en el sistema, y en crucíferas, por ejemplo, mejorar las propiedades físicas. Vamos a mirar algunos datos. Entradas de nitrógeno al sistema. Me voy a concentrar básicamente en esto. Estos son datos de estanzuela de varios años, de screening de leguminosas anuales, de una estudiante de doctorado que estuvo trabajando con nosotros, Priscila Pinto. Y acá tenemos varias leguminosas anuales, sembradas temprano, de floración temprana, intermedia y tardía. Y algunos viejos conocidos, el trébol rojo 116, trébol alejandrino, vesiculosum, resupinatum, etc. Un montón de leguminosas. ¿Y cuánto nitrógeno fijan? Y miren las cantidades. Si yo logro sembrar una leguminosa anual en tiempo es abril, si me voy más tarde empiezo a perder potencial de producción. Dejo que florezca, que acumule la mayor cantidad de nitrógeno y la quemo, estoy incorporando entre 80, 100, 120 kilos de nitrógeno al sistema. La pregunta que van a hacer es, bueno, si yo pongo un maíz después, la dosis de nitrógeno va a ser mucho más baja. A veces sí, a veces no. Hay un problema de sincronización entre lo que ofrece el suelo y el residuo que se está descomponiendo y la demanda del cultivo. Pero seguramente ese sistema, aunque luego no incluya pasturas largas, va a tener un pico de fertilidad, va a tener una mejora. Todo ayuda. Otros servicios, entrada de carbono, mejora de propiedades físicas. Varios experimentos en los que hemos comparado crucíferas, leguminosas anuales, etc. Lo importante que tenemos que mirar en esto, sí, está bien, es cuánto producen de biomasa aérea, pero mucho más importante es cuánto producen de raíces. ¿Por qué? Porque para humificar carbono pesa mucho más lo que está abajo del suelo que lo que está arriba del suelo. Nos interesa la biomasa subterránea, entonces nos interesa que esos cultivos de servicio, si queremos capturar carbono, tengan mucha biomasa subterránea. Y ahí hay obviamente diferencias. Nabo forrajero es una cosa, gramíneas son otras, etc. Este es un trabajo en el cual lo que estamos haciendo es mirando las entradas de carbono al sistema de cada una de estas especies y está, digamos, por publicarse. Ahora, si yo manejara un sistema de cobertura siempre en el mediano plazo, ¿qué pasaría? Y nosotros tenemos un experimento que diseñamos en el año 2004, donde tenemos un cultivo de cobertura en una secuencia que es siempre soja. Y los tratamientos son sin cobertura, avena y ryegrass. Y vamos a ver qué pasa. Carbono orgánico del suelo. Testigo, soja continua, mucho más abajo que cuando tengo cobertura de avena o ryegrass. Pero cuando me voy al horizonte inmediatamente inferior, 7,5, 15, tengo poco. Y acá vale la pena reflexionar sobre algo. Nosotros hoy en nuestro sistema de producción estamos incorporando avena, ryegrass, porcentajes diferentes. Muchas veces no le aplicamos nitrógeno y es un costo la cobertura, un costo para el sistema que se lo incluimos a la soja de primera. Lo que nos ha pasado a nosotros en este experimento es que hemos acumulado cantidades enormes de biomasa, de carbono. Pero como este sistema que tiene tanta soja es deficitario en nitrógeno, el carbono de esos residuos se descompone a la atmósfera. No estamos incorporando, no estamos humificando materia orgánica. Entonces,
Todas esas piezas son las que tenemos que pensar cuando diseñamos el sistema. Y Gonzalo hablaba de propiedades físicas. Y las propiedades físicas a veces cantan mucho antes que el carbono orgánico del suelo. Cuando yo tengo soja continua sin ningún tipo de cobertura, porcentaje de macroporos mucho menor que cuando tengo avena o ryegrass. Y tasa de infiltración ni que hablar. Es decir, cuando yo vaya a medir precipitación efectiva en estas tres situaciones, seguramente la capacidad de recuperar agua, la capacidad de captar agua sea mayor cuando tengo o vengo de coberturas de avena o ryegrass. La importancia entonces de las propiedades físicas. Algunas reflexiones. Los sistemas actuales de agricultura continua poseen balances de carbono y nitrógeno que en muchos casos no son neutros o son negativos. Pero en la base de datos de FUCREA hay una gran variabilidad. Sistemas que están con mucho doble cultivo, que agregan cuando pueden en el ambiente maíz, y sistemas que están con una baja intensidad de cultivos por año y de repente tienen productividades menores. O sea, hay bastante para mejorar entre los sistemas de agricultura continua. A esto se suma, obviamente, el efecto de la degradación producto de la intensidad de uso y la productividad, un poco los datos que mostrábamos al principio. El análisis de la base de datos de FUCREA ha permitido identificar manejos agronómicos consistentes con los datos experimentales que permiten acortar la brecha entre productores. Hay productores, hay empresas que están adoptando medidas de manejo que están además avaladas por la investigación, que van en el buen sentido. La inclusión de pasturas anuales, cortas o largas, tiene un impacto positivo en aspectos como la dinámica de nitrógeno, carbono, propiedades físicas. Y esto por plata. Entonces, cada empresa evaluará, y un poco Andrés se va a referir a eso en la charla siguiente. No olvidarse, aún en sistemas mixtos, la fase agrícola tiene que ser muy productiva, de alta frecuencia de ingreso de residuos. Y hay una herramienta. La herramienta de análisis de sostenibilidad que desarrolló FUCREA es un excelente indicador de cómo se están moviendo las diferentes unidades de manejo y las diferentes empresas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que dar cuenta rápido de qué está pasando en el sistema. Cuando yo le mostraba los experimentos de largo plazo en los cuales se mide carbono orgánico, es impensable. Es una variable que se mueve muy poco en el tiempo, demora bastante. No la podemos utilizar a nivel productivo con facilidad. Hoy precisamos herramientas tipo modelos que nos permitan decir, bueno señor, usted está en amarillo, en verde, en rojo, está mal parado, su secuencia la tiene que revisar, hay aspectos de productividad, de brecha que tenemos que mejorar, pero precisamos ese tipo de herramientas prácticas para ver cómo se está moviendo el sistema. Yo por aquí dejaría, agradezco y seguimos con Andrés entonces.